Bienvenidos Rammstein fans, bienvenidos a mi opinión del nuevo álbum Sight. Si son nuevos por acá, hola, mucho gusto, yo soy Lambrix, soy fan de la banda desde el 2003. Un amigo me enseñó el video de The Rich So Good y en ese momento hice clic con la banda. Soy de México, mi álbum favorito es Rise Rise. Los he visto 6 veces en vivo y voy por la 7ª y 8ª vez en este año. Soy de esos fans locos en los conciertos que hace headbang destructor de cuello, tocando la guitarra aérea y también escupo los pulmones cantando muy fuerte hasta quedar muy afónico. Sí, de esos fans soy yo. Rammstein es una banda que me apasiona muchísimo. Les hice un par de álbumes tributo a ellos llamados Fire und Electro 1 y 2. Si es que les gusta el metal y el electro, tal vez les vaya a gustar ese álbum, los pueden checar aquí mismo en el canal. Siempre que van a sacar un nuevo álbum, pues ya saben, se empiezan a escuchar cosas nuevas, rumores y así. Ese tipo de noticias a mí me hypean mucho y con este álbum no fue la excepción. También estuve muy hypeado. Así como lo puse en mi Twitter, así estuve hypeado. Por cierto, síganme por allá. Pero bueno, ya que me conocen, ahora sí les voy a platicar mis opiniones acerca de este álbum. Al contrario del álbum pasado, este sí me gustó. Conecté con él ya sea de una manera musical o por la letra. A Rammstein ya saben que lo podemos dividir en dos categorías, el Rammstein pesado y el Rammstein balada. El pesado pues podemos poner canciones como Links 234, Sonne, Firefly, Buktisch, Du hast, etc. Y el Rammstein balada pues podemos encontrar tipo Seaman, Strip Nicht vor mir, Amor, Klavir, etc. Yo a nivel personal conecto 1000 veces más con el Rammstein pesado, no tanto con el Rammstein balada. Si pusiéramos esto como un diagrama de Venn, hay gente que se encuentra en medio de los dos, que le gusta tanto el pesado como balada. Yo rarísima a la vez llego a estar ahí en medio, pero este disco es la primera excepción que me hace poner así bien ahí en medio de los dos, en Rammstein balada y Rammstein pesado. Ahora les voy a decir track por track mis opiniones de qué es lo que me gustó, qué es lo que no me gustó. Tengo unas notas aquí en la computadora, entonces si me ven de repente volteando por acá es porque las estoy leyendo. Sale, vamos a empezar con el primero, Arme der Tristen. Aquí le doy más peso a la parte musical. Ese inicio con el synth, wow, creo que es uno de los mejores intros de Ram que me ha gustado. Muy electrónico, muy oscuro, muy Ram. Y luego esas guitarras pesadas. Cómo me encantaron esas guitarras. Eso sí, me hubiera gustado que el intro estuviera un poquito más largo, como para darle un grado más de epicidad, más o menos como con lo que hicieron en Ramblit, algo así. Ese solo del synth que se aventó Flake en el minuto 1:52. Se escucha increíble, se escucha buenísimo. A este le doy de calificación un 9 de 10. Después sigue Sight. A este le doy más peso a la parte de la letra. Es una de las pocas baladas que me ha gustado de la banda junto con Strip Nicht vor mir y Seaman. Ese intro que se avienta el Flake con el piano junto con los coros, wow, híjole, no. De hecho, si no vieron mi reacción del video de Sight, vayan a verlo, se los dejo aquí abajo en la descripción. Sí, ese video me hizo sacar una lagrimita, una, nada más una. Ya que leí la traducción de la letra, la voz de Till como que le hice más conexión y como que me llegó mucho más. Esta es una de las letras que considero más profundas que la banda ha escrito, que hay que escucharla con el alma para captar lo que ellos nos quieren decir, no tanto con los oídos, hay que escucharlo con el alma. A Sight le pongo un 8 de 10. Luego sigue Schwarz, híjole, es una balada con la cual lamentablemente no conecté, por lo menos hasta ahorita. Este track es uno de los que me salto cuando pongo el álbum. Le doy un 2 de 10 de calificación. Luego viene Giftig. A este le doy más peso por la música. Me gusta el ritmo, me gustan los riffs de las guitarras, el coro. Puedo imaginarme cantando ese coro a todo pulmón en sus conciertos. La letra, en la forma en la que yo la interpreté, es cuando tenemos una persona tóxica en nuestra vida. No tanto algún animal o algún insecto como dicen. No, yo la interpreto más como que una persona tóxica que está alrededor o cerca de nosotros. Por ejemplo, en las líneas, pero el peligro yace bien camuflado justo a mi lado, amenazadoramente cerca, las entiendo como un sí, conoces a esa persona, pero ¿realmente la conoces? Se ha camuflado muy bien y la tienes a tu lado. Y el coro, eres tóxico o tan tóxico, picado mientras dormía y la picadura es tan profunda, es como si cuando bajamos la guardia con esa persona que no sabíamos que era tóxica. Nos llega a afectar cuando menos lo esperamos y el dolor es muy profundo, como el picazón que dice en la letra.
Giftig, una de las canciones que más me ha gustado. Uf, a esa le doy un 8.5 de 10. Zigzag, wow, increíble, increíble esta canción. Le doy mucho más peso a la música y al video a este track. Este en automático se convirtió en una de mis favoritas en cuanto vi el video. Me encantó todo, la parte musical, la letra, el video, todo me encantó de esta canción. El synth del flaque es muy básico, pero muy bien ejecutado, me encanta. Si quieren ver mi reacción del video de Zigzag, se las dejo aquí abajo en la descripción. Esta es una de las canciones graciosas de Rammstein que más me ha gustado. La letra habla acerca de las cirugías y químicos que la gente se pone para detener el envejecimiento, pero miren, yo a nivel personal yo pienso que cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer lo que se le pegue la gana, lo que quiera. Yo no estoy en contra de eso. A esta canción, híjole, le pongo un 9.5 de 10. Luego, wow, viene OK, One Condom. Wow. También una canción que me gustó, más por la parte musical. Ese synth que se avienta el flaque en el intro se me hace muy ochentero, muy future synth. Me encanta ese género. La fuerza con la que inician las guitarras, oh, increíble. El coro es muy Rammstein. Coros sencillos, fáciles de cantar por todos los fans alrededor del mundo que no hablamos alemán. Algo me dice que el Till estuvo insiste que incluyeran esta letra en una de sus canciones porque se me hace muy linda, man. Y yo creo que ustedes van a concordar conmigo. El cambio que hacen en el minuto 3:10, no me lo esperaba. Esas guitarras, justamente eso que me hace hacer headbanging es lo que me encanta de Rammstein. Eso que me hace despertar así de vamos a hacer un headbang. Eso es a mí lo que me encanta. Por eso a esta canción le doy un 9 de 10. Luego sigue Meine Tränen. Lo mismo que con Schwarz. Otra balada con la cual no conecté. Le pongo un 2 de 10. Luego viene Angst. ¡Qué canción! ¡Qué canción de Angst! Cada vez que escucho más y más esta canción, conecto más y más con ella. Para mí, esa es una evolución de Rammstein. Tenemos esos riffs de las guitarras pesadas, esos synths y letras oscuras. La voz de Till está poderosa y combina muy bien con todos los instrumentos. El poderoso bajo de Oli, wow, se escucha bastante bien. Que yo recuerde, no se había escuchado el bajo de Oli tan cool en alguna otra canción de ellos. Que yo recuerde, no. Lo he escuchado en unas bocinas y en dos diferentes audífonos con ecualizador todo normal, así normalito, sin subirle los bajos ni nada. Y el bajo de Loli se escucha, wow, me encanta. El coro está difícil de cantar para alguien que no habla alemán, pero me dan muchas ganas de practicarlo para cantarlo a todo pulmón en uno de sus conciertos. Ese cambio que hacen en el minuto 2:48, cuando pensabas que esa canción estaba pesada, ellos te agarran así de la cara y te dan una cachetada y te dicen, no, mira, lo podemos hacer más pesado. Te avientan toda la oscuridad de Rammstein. Esa voz de Till, wow. Me recuerda mucho a Till en Poupée en el álbum pasado, pero para mí está mejor ejecutada aquí, a mi opinión, gracias a la música. El video está pasadísimo de lanza, me encantó el concepto, me encantaron los colores, me encantó el disfraz que la banda usó, estos como tubos conectados así bien loquísimo, esas máscaras, todos vestidos de negro, y eran como si fueran un Slipknot así de un futuro lejano, tipo año 2523. Excelente, no, creo que es uno de los mejores visualmente y en cuanto a producción, mejor hechos de Ram. Estaría bien cool que salgan vestidos así en vivo cuando toquen esa canción, porque yo creo que sí tienen que tocar esa canción en vivo. Hey, ¿y qué tal el close-up que le hacen a Till en el video? Increíble. De los mejores tracks de este álbum. Angst le doy un 9.5 de 10. Luego viene Dicke Titten. Le doy más peso a la parte de la música. Me encantó el intro. Conecté desde que sacaron esos teasers de esa canción en sus redes sociales. Los riffs suenan pesados pero alegres a la vez. De hecho, si se dan cuenta, las guitarras tienen un tono arriba y un tono abajo. Un tono arriba, un tono abajo, que se podría traducir a estamos felices, estamos enojados, estamos felices, estamos enojados.
esa letra se me hace muy linda, man. Y yo creo que todos pensamos lo mismo en cuanto vimos el título de esa canción. Presiento que si tocan esa canción en vivo van a poner algo chistoso. Lo presiento, lo presiento. A Dick Titen le doy un 8 de 10. Y luego por último tenemos los dos tracks, Lugen y Adieu. Esto los quiero manejar como un combo porque es como conecté con ellos, como si fuera una cancionzota, así es como conecté con estas dos canciones. Un poco de contexto, tuve la suerte del mundo de atrapar un boleto para la Rammstein Side Dolby Atmos Experience, que fue que pasaron el álbum en cines un día antes de su lanzamiento y bueno, pasan estas dos canciones al último, las escucho, pero pues yo no sé alemán y sí se escuchaban tristes las canciones, pero pues no entendía y dije, una Rammstein balada más, no me gustan. Esa fue mi primera impresión. Cuando llegué a casa ese día eran más o menos como las 11 de la noche, hora local, y a esa hora ya se había liberado el álbum en plataformas digitales. Entonces lo primero que hice fue volver a escuchar el álbum, pero esta vez con las letras traducidas. Cuando llegué a las traducciones de estas dos canciones, me llegaron profundamente como nunca lo había hecho Rammstein. Conforme fui escuchando Lugen y leyendo la traducción de la letra, se me empezó a hacer un nudo en la garganta, un más y más y más, hasta que llegó el coro de mentiras, todas las mentiras y paz. Se me salió la primera lágrima. Wow, está muy cool esa letra. Y la estoy escuchando y mi cabeza me la está recordando. Es una de las mejores Rammstein baladas. Vean, así conecté con esa canción. Pero bueno, termina esa canción, termina Lugen y después inicia Adieu. Para esto un pequeño contexto, antes de que saliera el álbum se empezó a escuchar el rumor entre los fans que este va a ser su último álbum. Estas afirmaciones salieron por algunas cosas. Primero por la imagen que sacaron ellos que están empujando un carrito, como que dieron a entender de, sí, ese es el último empujón que le estamos dando a la banda. Y luego la portada del álbum The Side que están bajando las escaleras da a entender como de ya se están bajando del escenario, ya no vamos a volver. Y luego con la letra de Adieu, ahora sí parece que nos están dando un como guiño de sí, este es nuestro último álbum, ahí nos vemos, adiós. Aquí los fans sí están súper divididos. Hay unos que están diciendo no, están ustedes locos, Rammstein no se está despidiendo con esta canción. Y hay otros que dicen sí, se están despidiendo. La verdad es que nadie sabemos si sea cierto o esto no. Esa es la pura verdad. Pero por un minuto quiero que te pongas en mis zapatos en el momento que escuché esa canción. Y en ese momento yo tenía el contexto de sí, esta es una canción de despedida de Rammstein. Así que por un minuto ponte en mis zapatos y piensa eso. Conforme voy leyendo la traducción de esta letra, cuando llego al coro que dice, pero no te preocupes, estamos contigo una última vez. Dice adiós en 3 lenguajes diferentes, tienes que ir el último camino solo, una última canción, un último beso, ningún milagro sucederá, adiós, la pasé muy bien contigo. Y en ese momento que leí esas letras, dije, chin, sí nos están diciendo adiós, nos están diciendo tienes que seguir con tu vida. Aquí está la última canción que estamos dando. No volveremos porque no van a haber milagros. La pasamos muy bien contigo. En el momento que leí la pasé muy bien contigo, no me resistí y mis Rammstein me tumbaron, me hicieron llorar. En ese momento les dije a mis amigos, me tumbó Adieu traducida, me agarró la chilladera bien pesado y estaba así como si hubiéramos visto a la mamá de Bambi morirse por primera vez. Spoiler alert de esa película, por cierto. Así sentí de feo. Así que individualmente se me hace difícil calificarlas, por lo tanto yo las pongo como en un paquete, como las últimas 2 Rammstein baladas de este álbum. Yo a las dos como en un paquete, como en un combo, les doy un 9. Simplemente porque las dos me llegaron emocionalmente. Cuando un artista, ya sea musical, de cine, literatura, etcétera, te mueve tus emociones de alguna manera, no importa cuál sea, si ya sea alegría, tristeza, ira, la que sea, para mí ese es un buen artista. El arte para mí es la expresión de los sentimientos y emociones, y si esas personas saben cómo despertarlas en nosotros, es un buen artista. Así que Rammstein
es un buen artista para mí. Así que con ello mi top 8 de álbum se ha movido un poquito y queda así. En último lugar se lo doy a Der Cerillito. No, por más que lo escucho, no conecto con ese álbum. Es el que no me ha gustado excepto 2 o 3 canciones de ahí. En séptimo lugar se lo dejo a Rosenrod. En sexto lugar aquí vamos a poner este álbum, a Sight. Quinto lugar se lo doy a Sensoct. Cuarto lugar a Herzeleid. Tercer lugar a Motter. Segundo lugar a Alifad. Y el primer lugar, como ya les había dicho al principio de este video, mi álbum favorito de todos los tiempos sigue siendo Rise. En general a este álbum le doy un 8 de 10. Es un muy buen álbum. Tiene tracks que en general conecto con ellos de alguna manera, ya sea en la parte musical o en la parte emocional. Si tengo que elegir un top 3 de canciones de este álbum, al tercer lugar se lo dejo a Arme der Tristen, a segundo lugar a Angst y el primer lugar siendo mi canción favorita de este álbum, Sick Sack. ¿Qué canciones los movió, ya sea emocionalmente como a mí o simplemente para hacer headbang? No importa, déjenmelo saber todo aquí abajo en los comentarios. Ya saben, no importa el idioma que hablen, que yo uso el traductor de Google para que podamos platicar todos. Recuerden ser respetuosos en los comentarios, la opinión de todos es válida, incluyendo la tuya y la mía. Les quiero mandar un saludito a todos los que me contestaron ahí en Instagram, a saluditos a Flaquer Miguel, a Barrosal Meidao, a Fateca, a mi buen amigo Arturo, a mi buena amiga Ani, a Olvera 5, a Jorge Alberto Rashid, a Akved 12, a mi buen amigo Camilo, saludos hasta Chile Camilo, y a Yari, muchas gracias por responder esa preguntita que les dejé ahí en Instagram y síganme por allá porque posteo muchas cosas de Rammstein. Muchísimas gracias a ti que le diste clic a este video para checar mi opinión, te lo agradezco bastante y también les agradezco mucho si es que me regalan un like, eso me ayuda a que estos videos lleguen a más Rammstein fans. Entonces muchas gracias anticipadas por su apoyo. Pero bueno, eso sería todo por ahora. Yo soy Lambrix, es hora de escuchar un poquito de más Sight hasta que ya me lo grabe bien y nos vemos en el próximo video. Bye.